En la brumosa mañana del 12 de mayo de 2025, los campos del este de Ucrania yacían en silencio, envueltos en una densa niebla. El pequeño pueblo de Virivka, un humilde puesto de avanzada cerca de la línea del frente, se erguía como un centinela callado en una tierra marcada por la guerra. Pero la quietud era engañosa. A las 5:47 de la mañana, la tierra tembló. Motores rugieron en la distancia, y a través de la neblina, surgieron las siluetas de fuerzas enemigas en avance. Una formidable ofensiva estaba en marcha, diseñada para aplastar las defensas ucranianas en un solo golpe decisivo. Los atacantes se movían con determinación, tanques pesados, vehículos blindados y unidades de infantería de élite, coordinados para abrumar a los defensores con fuerza abrumadora. Su plan era claro: romper la línea, rodear a los defensores y dominar el campo de batalla. Pero desconocían la trampa que les esperaba, preparada por un pequeño equipo ucraniano armado con tecnología de punta y una resolución inquebrantable. Con el amanecer, el avance enemigo se hizo evidente. Tanques TB-80 lideraban la carga, sus orugas triturando la tierra blanda, seguidos por transportes blindados BTR-80 y escuadrones de asalto disciplinados. El ataque no era una escaramuza. Era una operación a gran escala diseñada para arrasar Virivka y colapsar el frente ucraniano. Ametralladoras pesadas rugían, y cañones automáticos de 30 milímetros desataban una tormenta de fuego, inmovilizando a los defensores en sus trincheras. La 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana, atrincherada en posiciones embarradas, soportaba el impacto inicial. Con armas más antiguas, como ametralladoras PKM y lanzacohetes RPG, los soldados respondían al fuego, pero la disparidad en armamento era abrumadora. La tierra a su alrededor se removía con los impactos, y sin apoyo inmediato, la línea corría el riesgo de desmoronarse. A las 6:14 de la mañana, los tanques enemigos ya habían cruzado los primeros campos abandonados, avanzando no como una punta de lanza, sino como una bota pesada que aplastaba un sector amplio. Querían rodear, aplastar y dividir el campo de batalla. Los comandantes ucranianos sabían que, sin ayuda inmediata, los hombres en las trincheras serían aislados y probablemente perdidos. En otro tiempo, el resultado de esta batalla habría dependido de la cantidad de soldados y acero en el terreno. Pero la guerra moderna no se rige solo por números. Responde a la velocidad, los datos y la precisión. Ucrania tenía algo que el enemigo no anticipó: un arma que no solo disparaba, sino que calculaba, se adaptaba y sobrevivía. A 17 kilómetros de la línea del frente, oculto en un barranco poco profundo, un solitario obús autopropulsado M109A6 Paladín cobró vida. Este no era un simple cañón, era la culminación de la evolución de la artillería del siglo XXI, donde la potencia de fuego se encuentra con la informática. Camuflado bajo redes y maleza, el Paladín era invisible para los drones y radares enemigos. Su cañón de 155 milímetros podía golpear desde lejos con una precisión quirúrgica, pero lo que lo hacía verdaderamente formidable era su sistema automatizado de control de fuego. Cuando los observadores ucranianos, ya fuera desde tierra o a través de un dron en órbita, transmitían coordenadas, el ordenador del Paladín tomaba el control. En menos de 30 segundos, procesaba docenas de variables ambientales: velocidad del viento, temperatura del cañón, elevación, humedad y densidad del aire. Mientras que la artillería soviética más antigua podía tardar hasta 5 minutos en realizar estos cálculos, el Paladín lo hacía en un instante. Esto le permitía disparar contra columnas en movimiento, como los BTR enemigos, mientras aún estaban en marcha, no minutos después, cuando ya habían cambiado de posición. Tras cada disparo, el Paladín no esperaba a evaluar el daño. Se movía. Utilizando una táctica de dispara y muévete, el vehículo se reposicionaba antes de que los sistemas de contrabatería enemigos pudieran localizarlo, manteniendo a su tripulación a salvo y el arma en combate. En las trincheras, los soldados ucranianos no sabían exactamente qué los estaba salvando. Solo escuchaban un estruendo distante, seguido de otro, y luego 6 más, resonando como truenos en las colinas. Y entonces, los tanques enemigos comenzaron a arder. Mientras el polvo se asentaba alrededor de los restos humeantes de los vehículos enemigos, el campo de batalla de Virivka se detuvo brevemente, solo para estallar de nuevo. Los atacantes no se habían rendido. Una segunda oleada se estaba formando. Tanques reposicionándose, escuadrones de infantería dispersándose por los campos de trigo.
La niebla comenzaba a levantarse, pero la visibilidad seguía siendo pobre. Para la artillería tradicional, esto habría sido un juego de adivinanzas. Pero Ucrania ya no dependía de conjeturas. Por encima del campo de batalla, invisible y silencioso, un dron Fénix vigilaba. Volando a 750 metros, lo suficientemente alto para permanecer discreto pero lo bastante bajo para capturar datos visuales en tiempo real. El Fénix no era un dron común. Equipado con sensores electro-ópticos, infrarrojos y térmicos, estabilizados por un cardán de alta precisión, podía fijar objetivos en movimiento con una estabilidad asombrosa, incluso en niebla o humo parcial. No solo transmitía vídeo, pensaba. Su sistema de puntería impulsado por inteligencia artificial analizaba el campo de batalla, identificando vehículos, clasificando amenazas y priorizando objetivos según su nivel de peligro. Cuando el Fénix detectaba un objetivo, transmitía coordenadas precisas, velocidad y dirección al centro de mando cada 1,7 segundos. Desde allí, los datos viajaban de forma segura al ordenador de control de fuego del Paladín a través de canales militares encriptados, diseñados para resistir interferencias enemigas. Este sistema cerraba el ciclo de sensor-atirador en menos de 45 segundos, permitiendo al Paladín no solo apuntar donde el enemigo había estado, sino donde iba a estar. En un momento crítico, el dron detectó un tanque TEG-80 con su cañón alineado hacia las trincheras ucranianas. Su calor brillaba en la vista térmica, y la IA lo marcó como prioridad 1. En segundos, los datos llegaron al Paladín, una misión de fuego se programó y un proyectil de alto explosivo surcó el aire. El tanque nunca tuvo oportunidad de disparar. El Fénix también evitó tragedias, distinguiendo entre fuerzas propias y enemigas, asegurando que ningún ucraniano fuera alcanzado por el fuego amigo. Con los tanques enemigos vacilando, la infantería intentó reagruparse, avanzando en ráfagas cortas a través de los campos. Algunos cavaron posiciones apresuradas, otros intentaron establecer nidos de ametralladoras. Por un momento, parecía que podrían recuperar el impulso. Pero el Paladín tenía otros planes. Desde su nueva posición en una depresión boscosa, preparó una táctica que pocas tripulaciones en el mundo dominan: el impacto simultáneo de múltiples proyectiles, MRSI. En la artillería tradicional, los disparos caen con segundos de diferencia. Pero el MRSI lo cambia todo. Al variar el ángulo de elevación y la carga de propelente, el Paladín podía lanzar hasta 6 proyectiles, cada uno siguiendo una trayectoria diferente, pero todos impactando en el objetivo en una ventana de 2 segundos. No era solo un bombardeo, era una emboscada desde el cielo. El sistema de control de fuego del Paladín realizó más de 130 cálculos por disparo, teniendo en cuenta balística, clima, desgaste del cañón y hasta la rotación de la Tierra. El objetivo era una formación blindada enemiga, con BTR al frente y tanques TEG-80 detrás. El artillero activó la secuencia MRSI. 6 disparos resonaron en rápida sucesión, y segundos después, el fuego cayó del cielo. Todos los proyectiles impactaron casi simultáneamente, destrozando 2 BTR y deteniendo un TEG-80. La formación enemiga se rompió, sumida en la confusión y el pánico. Lo que parecía un avance imparable se convirtió en una retirada desordenada. Con los blindados enemigos neutralizados, la infantería quedó expuesta. Intentaron dispersarse por los campos, pero el Paladín cambió de táctica. En menos de un minuto, la tripulación cargó proyectiles de submuniciones BIM, diseñados para saturar áreas abiertas con pequeñas bombas que combinaban capacidad perforante y fragmentación. El sistema de control de fuego calculó la altura de dispersión óptima, y un solo proyectil podía cubrir un radio de 30 metros. El primer disparo de BIM surcó el cielo, abriéndose como una flor de acero. Las submuniciones cayeron en un patrón calculado, iluminando el campo de trigo con explosiones. El dron Fénix capturó el impacto en imágenes térmicas. Docenas de destellos de calor marcaban los blancos alcanzados. La infantería enemiga, atrapada sin cobertura, fue devastada. El ataque fue rápido, preciso y total, negando al enemigo el espacio para maniobrar y dando a las fuerzas ucranianas el respiro necesario para mantener la línea. La batalla de Virivka duró apenas 51 minutos. El humo se elevaba sobre los restos de acero retorcidos, y los campos, antes dorados, ahora estaban llenos de cráteres. La infantería enemiga se había retirado o rendido, los vehículos blindados, reducidos a cascos ardientes.
Para los hombres de la 72ª Brigada Mecanizada, aún aferrados a sus trincheras, la victoria no fue fácil. No fue el azar lo que los salvó, sino la coordinación, el cálculo y, sobre todo, las personas. El M109A6 Paladín, con solo 22 proyectiles de alto explosivo, 8 proyectiles guiados Excalibur y 4 disparos BIM, logró lo que antes requería una batería completa de artillería. Pero no fue solo la máquina. Dentro del blindado, una tripulación de 3 hombres operaba bajo presión extrema, manejando el arma de 27 toneladas mientras los radares enemigos buscaban su posición. El artillero verificaba cada coordenada, el comandante interpretaba datos en tiempo real, el conductor maniobraba por terreno difícil bajo amenaza constante. Por encima, el operador del dron Fénix leía sensores y tomaba decisiones críticas, complementando la IA del dron. En el centro de mando, analistas y coordinadores unían la información, asegurando que cada disparo fuera no solo rápido, sino correcto. La tecnología potenció sus acciones, pero fueron las decisiones humanas, la claridad bajo estrés y la voluntad de resistir lo que marcó la diferencia. La batalla de Birivka fue más que una victoria táctica, fue un punto de inflexión en cómo se libran las guerras. En menos de una hora, un solo obús, guiado por inteligencia de drones en tiempo real y operado por una tripulación enfocada, convirtió un avance enemigo devastador en una retirada humillante. Pero lo que hizo histórica a esta batalla no fue solo la potencia de fuego o los proyectiles guiados por GPS. Fue el factor humano. Los defensores ucranianos no sobrevivieron solo por las armas que usaron, sino por cómo las usaron. Cada proyectil inteligente fue disparado por una mano humana que actuó bajo presión, confió en su entrenamiento e hizo las elecciones correctas en el momento justo. En un mundo fascinado por máquinas y automatización, Birivka nos recuerda que la tecnología potencia, pero los humanos deciden. Ningún algoritmo reemplaza el coraje. Ningún sensor sustituye el juicio. Ningún sistema de armas importa sin la voluntad de luchar. En esa brumosa mañana de mayo, no fue solo la artillería de Ucrania la que mantuvo la línea. Fueron sus hombres y mujeres, luchando con más inteligencia, rapidez y fuerza de lo que nadie esperaba. Si este hecho te inspiró, no olvides compartirla y seguirnos para más contenido de valor y estrategia. Tu apoyo significa todo para nosotros.